Lenin considera la sociedad capitalista dividida en una clase explotadora llamada burguesía que identifica con los capitalistas, una clase intermedia que se corresponde con los trabajadores intelectuales y, finalmente, una clase proletaria compuesta por los obreros manuales que resulta explotada por las anteriores. Bajo su punto de vista, la Revolución Francesa transformó la nación del antiguo régimen, en la que los ciudadanos estaban unidos por lazos de parentesco y sometidos a la autoridad absoluta del rey, en el Estado moderno, que se caracteriza por la burocracia, el ejército permanente y la agrupación de los súbditos según divisiones territoriales. El Estado surge de la sociedad, pero es controlado por los funcionarios como dueños del derecho a la fuerza pública y a recaudar impuestos, lo que les sitúa por encima del resto de los ciudadanos. Así que la verdadera labor del Estado la ejecutan los ministerios y, como es evidente, la democracia no puede concebirse sin instituciones representativas. Periódicamente se elige qué personas han de representar y oprimir al pueblo en el Parlamento, donde no se hace otra cosa que hablar con la intención de engañar a la población. La democracia parlamentaria resulta ser la mejor envoltura de la que se puede revestir el capitalismo, porque de esta forma ejerce su poder mediante la corrupción de los funcionarios y la alianza entre el gobierno y la bolsa, y su posición no resulta afectada por el cambio de personas ni de partidos políticos. En definitiva, el gobierno del Estado no es más que una junta que administra los intereses de los capitalistas. Así que cualquier intento por evitar la explotación del proletariado pasa por la desaparición del Estado burgués y la creación de un nuevo Estado obrero que lleve a cabo la transformación de la sociedad en una sociedad sin clases, en la que el Estado, junto con el dinero, las cárceles, la familia burguesa y la religión, no sean considerados los componentes imprescindibles de una vida civilizada. Para ello, el primer paso es la transformación del proletariado en clase dominante, lo que es imposible sin una revolución violenta, tras la cual se sigue necesitando el poder del Estado para dirigir a la población, a los campesinos y a la pequeña burguesía en la obra de poner en marcha la economía socialista. El Partido Obrero debe convertirse en la vanguardia del proletariado, capaz de tomar el poder y de conducir a todo el pueblo al socialismo, de dirigir el nuevo régimen en la tarea de organizar su vida social sin la burguesía y contra la burguesía. Los órganos puramente represivos del viejo poder estatal deben ser extirpados y sus funciones legítimas deben ser restituidas a los servidores de la sociedad. Siendo el Estado una institución meramente transitoria que se utiliza en la revolución para someter por la fuerza a los adversarios, debe dejar de existir cuando haya desaparecido la división del trabajo y con ella el contraste entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital. Sólo entonces podrá la sociedad escribir en su bandera, de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Al haberse simplificado las funciones de la administración del Estado por el capitalismo,
es posible desterrar la administración jerárquica y reducirlo todo a una organización cuyas funciones, cada vez más simplificadas, se ejecutarán por todos siguiendo un turno. El Parlamento será sustituido por la Comuna, como institución en la que la libertad de opinión y de discusión no degenera en engaño, porque sus integrantes tienen que trabajar ellos mismos, ejecutar sus propias leyes, comprobar sus resultados y tienen que responder directamente ante sus electores. Por eso la Comuna es la forma política que puede y debe sustituir a lo destruido. En el sistema capitalista, la concentración de la producción mediante la adquisición de maquinaria más eficiente o la fusión y absorción de empresas es una ley natural por la que se tiende hacia el monopolio. Esta tendencia es particularmente observable tras las crisis económicas, cuando las empresas supervivientes compran las que han quebrado, quedándose así con sus activos y con su cartera de clientes. De hecho, el primer desarrollo del monopolio se hizo patente durante la depresión que siguió al crack de 1873 y la crisis de 1900 ya se desarrolló íntegramente bajo el dominio de los monopolios. Solo a modo de ejemplo, podemos recordar que el monopolio del petróleo norteamericano, la Standard Oil Company, se fundó en ese año, mientras que el Trust del tabaco se dedicaba a comprar las patentes que perfeccionaban la producción de cigarrillos y el papel de estaño utilizado en las cajetillas. O el Trust del acero contrataba ingenieros para el desarrollo de la técnica, cuya misión era inventar nuevos procedimientos de producción. La concentración ha llegado a tal punto que se puede hacer un cálculo estimado de las fuentes de materias primas existentes en todo el mundo, permitiendo a las grandes corporaciones apropiarse de ellas para repartírselas tras hacer un cálculo de la demanda del mercado, contratando a los mejores ingenieros y comprando o instalando las vías férreas o compañías de navegación necesarias para movilizar esos recursos naturales. Así que la libre competencia ya no tiene nada que ver con aquellos pequeños empresarios que no se conocían entre sí y que producían para un mercado desconocido, sino que se reduce a la lucha entre los monopolistas que dictan las normas y quienes no se someten a su ley del embudo. El resultado es que, aunque la producción de mercancías sigue siendo la base de la economía, el beneficio se lo llevan los especuladores que utilizan diversos medios para eliminar la competencia, como el acuerdo de exclusividad con los compradores para que éstos compren solamente los productos del cartel o la bajada de precios con objeto de arruinar a las empresas que no se sometan a sus dictados. Es el mismo proceso que ha sufrido la banca con las diversas quiebras, fusiones y absorciones, que se va concentrando en un número reducido de bancos, pasando de ser unos meros intermediarios financieros a convertirse en un trust que dispone del capital monetario de casi todos los ciudadanos y entre los que se observa la tendencia a llegar a acuerdos monopolísticos, lo que disminuye el número de bancos a los que se puede recurrir para pedir un crédito y aumenta la dependencia por parte de la gran industria de ese trust. Teniendo en cuenta
que los empresarios no suelen poseer el capital que necesitan para llevar a cabo su actividad, resulta que sólo pueden disponer de dicho capital por mediación del banco, que representa ante ellos al propietario del capital. Por otra parte, el banco también se ve obligado a invertir en la industria una parte cada vez mayor de los depósitos de sus clientes, con lo que se convierte en capitalista industrial o capital financiero, que es el capital que se halla a disposición de los bancos y que es utilizado por los industriales. Una de las operaciones especialmente lucrativas del capital financiero es la especulación con terrenos situados en las afueras de las grandes ciudades que crecen rápidamente. Aquí se unen los intereses del monopolio bancario con el de los terratenientes y el de los propietarios de los medios de transporte, ya que el aumento del precio de los terrenos y la posibilidad de venderlos por parcelas dependen principalmente de los medios de transporte con el centro de la ciudad, y estos se encuentran en manos de compañías ligadas con los bancos por medio de la participación accionarial y por la presencia de sus directivos en los consejos de administración de estas empresas. El monopolio, una vez que está constituido y maneja miles de millones, penetra de un modo absolutamente inevitable en todos los aspectos de la vida social, independientemente del régimen político o de cualquier otra particularidad. Lo típico del antiguo capitalismo era la exportación de bienes, pero el moderno capitalismo se dedica a la exportación de capital por parte de los monopolios. Capital que no será utilizado para aumentar el nivel de vida de las masas en un país determinado, sino para aumentar las ganancias aprovechando que en dicho país el capital es escaso, el precio de la tierra es relativamente bajo, los salarios son bajos y las materias primas son baratas. Además, en él ya ha germinado la idea del consumismo. Los países que exportan capital casi siempre están en condiciones de obtener ciertas ventajas, como una cláusula favorable en un tratado comercial, un contrato para construir un puerto, un pedido de armas o cualquier otra concesión de carácter estratégico para sus intereses. Lo más habitual es estipular que una parte del crédito concedido se utilizará para compras en el país del prestamista, en particular para material bélico. Hace ya mucho tiempo que el capitalismo ha creado un mercado mundial y que al mismo tiempo se han establecido entre los grupos políticos y entre los estados unas relaciones sobre la base del reparto económico del mundo. Los capitalistas se reparten el mundo, pero no por su particular perversidad, sino porque el grado de concentración a que se ha llegado les obliga a seguir ese camino para obtener beneficios, y se lo reparten según el capital o según la fuerza. Y como consecuencia de este reparto económico, se está produciendo una concentración mundial de grupos políticos. El modelo social para Lenin es la Comuna Campesina Rusa, que constituye una agrupación de campesinos que mantienen colectivamente una extensión de tierra, una parte de la cual se repartía entre las familias que, además,
compartían las cargas fiscales. Una vez dividida la tierra de cultivo, esta era trabajada individualmente por las familias en su propio beneficio. Sus principales características eran la propiedad común y el autogobierno como forma de organización social, mientras que su enemigo natural eran los monopolios burgueses que imponían sus propias normas al pueblo. Tras el triunfo de la Revolución, se impone el llamado comunismo de guerra, que era la plasmación de su consigna de cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades, y en la que el reparto era llevado a cabo por el Estado. El resultado es que en 1921 la producción agrícola había descendido en un 60% respecto a 1914. La producción industrial había quedado reducida a un 15% y el frío del invierno, unido al hambre, había causado más de 2 millones de muertos. En consecuencia, Lenin se ve obligado a renunciar a los principios que había mantenido hasta entonces y aprueba la nueva política económica por la que cesaron las incautaciones de grano a los agricultores y se les concedió la libertad de cultivar y vender en beneficio propio una vez que hubiesen entregado al Estado el 10% de la cosecha, y a las pequeñas empresas ejercer su actividad con carácter privado, mientras que el Estado seguía controlando el comercio exterior, los bancos y las grandes industrias. Esta vuelta a los valores de la economía de mercado era, en opinión de Lenin, un sistema transitorio y mixto, un obligado paso atrás justificado por el atraso económico que estaba sufriendo el país, en el que la economía permanecía bajo la dirección y planificación del Estado, aunque secundada por la iniciativa privada. Sin embargo, no había técnicos cualificados suficientes ni inversión extranjera, y la falta de eficacia hizo que se dispararan los precios industriales, reduciendo el poder de compra de los campesinos. Al año siguiente se fundaría un nuevo Estado con el nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el que los soviets comenzaron a perder una gran parte de su poder real a nivel local y regional en beneficio del Soviet Supremo, que era quien elegía al jefe del Estado y al Consejo de Ministros. Así, la Unión Soviética pronto adquirió un sistema político de tipo parlamentario con un partido único, justamente el sistema criticado por Lenin, con la diferencia de que los dirigentes ya no son los plutócratas, sino los líderes del Partido Comunista. El resultado fue la creación del monopolio más grande que jamás haya existido, en el que todo pertenecía al Estado. Un Estado que, según Lenin, habría de ser algo transitorio y que duró hasta 1991, en el que el Tratado de Belavetsa acuerda la disolución de la Unión Soviética y no para dar paso a una sociedad comunista precisamente. Resulta evidente el fracaso de las doctrinas leninistas, y aunque no cabe duda del peso de las circunstancias históricas, eso fue debido a 4 importantes errores conceptuales. Primero, considerar que la función del capitalista se limita a poner dinero y cobrar los máximos beneficios posibles.
Como es sabido, antes de poner dinero en cualquier negocio, es necesario llevar a cabo una serie de estudios de mercado tendentes a conocer el volumen de la demanda en función de los distintos precios y después contratar a los técnicos adecuados para iniciar la producción y la posterior comercialización. Esperar que una persona sin formación sea capaz de hacer lo mismo es, sin duda alguna, un error de apreciación. Segundo, Lenin, siguiendo a Marx, considera que la desigualdad humana se basa en los privilegios que gozan unos pocos en perjuicio de otros, como el de ser más ricos, más respetados, más poderosos o de hacerse obedecer. Sin embargo, no contempla que además hay una desigualdad de carácter físico que consiste en la diferencia de edades, de salud, de fuerzas corporales y de cualidades morales. De forma que unas personas están más dotadas para el trabajo físico, mientras que otras lo están para el trabajo intelectual. Pretender que los trabajadores manuales puedan llevar a cabo el trabajo de los intelectuales con los mismos resultados, tan solo en base a una simplificación administrativa, es otro grave error de apreciación. Tercero, menosprecia gravemente el poder del incentivo personal que supone cobrar más que tu compañero si resulta que trabajas más y mejor que él. Asignar el mismo sueldo a ambos solamente en función de su categoría profesional también supone un error de apreciación. Y cuarto, lo que Marx llamó socialismo era algo profundamente distinto de cualquier forma de intervencionismo, pues creía firmemente que la inminente transformación habría de quitar influencia al Estado, tanto política como económica, en tanto que el intervencionismo del Estado socialista incrementó al máximo el poder estatal.